Invitar al señor economista Carlos Enríquez, compartirá con nosotros el tema determinación de la elasticidad de la demanda alimenticia en el Ecuador, periodo 2013. Así es que recibamos de la Universidad Católica al economista Carlos Enríquez. Bueno, antes que nada, muchas gracias por la invitación. Vengo en representación de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil. Es un gusto para mí estar en este congreso y el día de hoy voy a hablar brevemente sobre un proyecto de investigación que se pudo elaborar hace un par de años, básicamente en un tema económico que es bastante apasionante y que tiene que ver mucho con la realidad que se vivía en el momento. Para el año 2013, sobre todo en el mes de febrero, se firmó un decreto ejecutivo a través del cual se fijaron precios techos a ciertos productos agrícolas. Fue un decreto que en el momento generó cierta molestia en el sector y mereció interés de estudio. Se fijaron precios a productos de primera necesidad para que sean controlados por las intendencias de policía en los mercados de Guayaquil, Quito y Cuenca, básicamente. Básicamente, ese proyecto de decreto ejecutivo en su momento determinaba precios techos en base a una metodología basada en las medianas históricas de los precios en función de datos que se iban regularizando y se iban actualizando semestralmente. ¿Sí? Lo que pretendo hacer en esta exposición es básicamente presentar una metodología que pudiese colaborar en algo a la actualización periódica que se vienen haciendo de esos precios. Entonces, antes que nada, como objetivo principal entonces de este estudio fue básicamente determinar una elasticidad que permita utilizar técnicas estimativas justamente para la determinación de esos precios. Si podemos avanzar, por favor. No sé si logran ver ustedes en detalle, pero el insumo principal a través del cual pudimos elaborar este estudio fue básicamente la encuesta nacional de ingresos y gastos en hogares urbanos y rurales que se realizó entre el 2011 y 2012. Entonces, con esos datos, básicamente pudimos encontrar ciertos estadísticos bastante descriptivos que nos pueden un poco ayudar a entender un poco la conformación de la familia ecuatoriana. Entonces teníamos básicamente, como ven ustedes, 3.7 integrantes por hogar. Ustedes podrán ver las cifras mejor que yo, la verdad es que desde acá no se logra ver detalles, pero en todo caso la idea es básicamente empezar a desmenuzar estos datos de la encuesta que nos permitan a nosotros ir viendo cómo las familias consumen justamente estos productos que fueron fijados sus precios. Podemos avanzar, por favor. En todo caso, lo que se buscaba básicamente percibir era saber cuántos miembros de un hogar ecuatoriano en promedio aportan al hogar. Y no lo pueden ver ustedes tal vez en detalle, pero entre 1 y 2 miembros en un hogar aportan más o menos en el 97% de las familias. Es decir, el 97% de las familias ecuatorianas tienen entre 1 y 2 aportantes, que es básicamente, por una forma, por así decirlo, padre y madre, ¿no? Siguiente, por favor. Bueno, básicamente a través de un histograma lo que hemos hecho es representar justamente lo que anteriormente mencioné. Por favor, avancemos. Ok. A través de la encuesta justamente se pudo determinar también los rangos de ingresos que tuvieron estas 39.000 hogares encuestados. A través de esa encuesta podemos ver que el promedio de los ingresos fue de $1.272. No obstante, tuvimos una desviación estándar bastante grande, tuvimos un valor mínimo de 200 y pico dólares, no logro leer, y un valor máximo de $97.000. ¿Sí? Esa es más o menos la distribución de los ingresos en las familias, tanto en el área rural como en el área urbana. Avancemos. No es de sorprender que de forma general en el área urbana existe todavía una concentración mayor de ingreso con respecto al sector rural. De hecho,
Estos datos del 2011 y 2012 no hacen más que reforzar un poco el tema en boga a nivel político en este momento, que tiene que ver justamente con la redistribución y la inequidad. Avancemos. En este gráfico básicamente lo que van a lograr ver ustedes es que a medida que el ingreso es más bajo, existe una paridad entre los hogares urbanos y rurales, pero a medida que el ingreso empieza a aumentar, podemos darnos cuenta de que la brecha se incrementa, es decir, la zona urbana se destaca mayormente que la rural a nivel de ingreso. Tanto así, miren ustedes que a medida que esto va avanzando, ya ustedes ven en las últimas barras, si no me equivoco, 92 y 8 me parece. Es decir, a medida que el ingreso de una familia ecuatoriana se incrementa, la brecha entre hogares urbanos y rurales cada vez se dispara más. Avancemos. En este gráfico lo que van a lograr ustedes ver, darse cuenta, es básicamente lo anterior. Es decir, podemos ir viendo cómo por rangos de ingresos la población ecuatoriana se empieza a agrupar. Si no me equivoco, la parte roja y verde son justamente los menores rangos, que sumarían alrededor del 74%, es decir, las 3/4 partes de las familias encuestadas justamente se encuentran con ingresos menores a $1.000. Adelante. Lo anterior se dio para aquellas familias en las cuales existía un solo perceptor. Esta es la realidad que ocurre cuando tenemos familias con 2 perceptores. ¿Sí? Avancemos. Para el caso de 3 perceptores, ya la brecha cada vez se hace mayor, es decir, los ingresos básicamente se concentran justamente en estos rangos menores. ¿Sí? Avancemos. Bueno, acá sí difícilmente vamos a poder ver, pero lo que se buscó con este gráfico, con esta tabla, es por provincia ir viendo cómo se distribuyen los ingresos en base a los datos de la encuesta. No es de sorprenderse que la provincia con mayor ingreso promedio por familia es casualmente Galápagos, justamente por la ley especial que tiene, a través de la cual los ingresos de un galapagueño suele ser mayor que el del resto del país. Avancemos, por favor. Entonces, una vez que analizamos el tema de los ingresos, vámonos por el lado de los gastos. Recordemos que la encuesta justamente es de ingresos y gastos a nivel nacional en hogares tanto urbanos como rurales, y sobre todo en los rangos más bajos empezamos a darnos cuenta de que la totalidad del ingreso se gasta. No es de sorprenderse eso tampoco desde el punto de vista económico. Avancemos. Una vez más, a nivel de gasto, podemos ver también que así como ingresos, a medida que los valores se incrementan, la brecha aumenta, a nivel de gasto también es así. Es decir, que desde el punto de vista monetario podemos ver que el nivel de vida que se da en la zona rural suele ser más caro que el nivel de vida de la zona rural, lo cual no es tampoco nada de sorprenderse. Avancemos. Bueno, dentro de las preguntas de esta encuesta, empezamos a entrar justo en la parte medular del estudio, es decir, qué productos son los que se encuentran en una despensa normal de una familia. Y empezamos a darnos cuenta de que estos eran los 6 productos que mayoritariamente se encontraban en toda despensa de toda familia encuestada. No logro leer bien, pero me parece que sal, azúcar, aceite, fideos, arroz y cebolla. ¿Sí? Avancemos, por favor. Y encontramos un rubro donde medianamente se encontraba en una despensa de las familias encuestadas. Entonces, ¿qué es lo que hemos hecho una vez que encontramos estos datos de esta encuesta? Básicamente nos enfocamos en el primer grupo para determinar, mediante la metodología propuesta, ver cómo le afecta a las familias esta sensibilidad en base al incremento de los precios de un producto. Avancemos. Y estos son algunos de los resultados que encontramos para estos productos. Espero que logren ustedes leer. Encontramos entonces a través de una estimación por el logaritmo justamente de los precios y de las cantidades que fueron encontradas y calculadas en esta encuesta. Recordemos que esta encuesta lo que hizo fue preguntar a los hogares qué tanto consumían tal producto y cuánto asignaban de su ingreso para gastar en tal producto.
Entonces, en base a esa revelación del ingreso y del gasto, podíamos estimar cuánto unitariamente gastaba, ¿sí?, cada familia, y en función de eso tener una base de datos que nos permita hacer la estimación. Dentro de tanto número que podrán ver ustedes, podemos darnos cuenta que las elasticidades están entre 0 y menos 1, es decir, menos 0, algo. Esas elasticidades casualmente nos revelan a nosotros justamente que estos productos, al ser de primera necesidad y casi que irreemplazables, muestran un comportamiento, o las familias muestran un comportamiento inelástico o sea, es decir, la cantidad demandada no disminuye significativamente ante un incremento en los precios. Avancemos, por favor. Lo mismo ocurre para el aceite vegetal de palma africana y para el fideo. Nos encontramos con coeficientes en estimación también entre 0 y menos 1. Por favor, avancemos. Para el arroz y la cebolla, sobre todo el arroz, que especialmente en la costa es un producto de primera necesidad, encontramos el mismo hallazgo en esta estimación. ¿Sí? Por favor, avancemos. Ahora, ¿qué es lo que pretendo básicamente resaltar en esta intervención? Si bien es cierto, hay productos de primera necesidad para los cuales en el Ecuador no encontramos bienes sustitutos de forma inmediata y los cuales culturalmente va a ser muy complicado que logremos reemplazarlos, sí existen metodologías estimativas que pudiésemos utilizar para justamente focalizar esta determinación de precios techos, ¿sí? Entonces, en base a ese estudio, básicamente concluimos rápidamente unas cuantas cosas, ¿no? O sea, en base a este análisis, se puede concluir entonces que los alimentos básicamente estudiados como los de mayor consumo en la despensa de un hogar, ¿sí?, varían una cuantía, pero no significativamente en función de este incremento de precios. Es decir, usualmente los hogares ecuatorianos somos inelásticos en estos productos. Por otro lado, tenemos también que, bueno, ya son descriptivas, ¿no?, que de los 720 productos que constan en la despensa general, únicamente 31 se encuentran en más del 15% de los hogares, es decir, 689 productos restantes se encuentran únicamente en menos del 15%. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir básicamente que existe una tendencia en las despensas ecuatorianas a concentrar básicamente en estos pocos productos, ¿sí? Bueno, dentro de los descriptivos de ingresos, podemos ver entonces que la media de ingresos de una familia sería 1.272,92 en función de esta encuesta, ¿sí?, registrando valores mínimos y valores máximos que ya los mencioné en algún momento, siendo bastante notoria la brecha y la diferencia entre el área urbana y el área rural. Avancemos, por favor. Ahora, ¿qué es lo que sí se recomendaría en función de este estudio, ¿no? Básicamente considerar que para la determinación de precios techos de forma general, ¿sí?, se pudiese uno dar cuenta que para estos productos de primera necesidad hay un comportamiento inelástico, por un lado. Por otro lado, es parte de, o una recomendación para política pública sería la de socializar bienes sustitutos para el consumo de estos productos estudiados, ¿sí? No es fácil encontrar sustitutos para todos, pero sí existen. Otra recomendación sería obtener información básicamente del consumo de los hogares para que aplicar estos modelos, sus resultados estén relacionados a la realidad y poder ayudar a los agentes reguladores en las tomas de acciones, ¿sí? Adelante, por favor. Básicamente también se recomienda desarrollar alternativas de modelos en base a información acertada para no variar el precio de productos analizados, ya que son elementales en el consumo humano y así beneficiar a los hogares. Y por último, diseñar alternativas para incrementar los precios bajo técnicas graduales para que el impacto del consumo pueda ser amortiguado. ¿Qué es lo que queremos decir con esto? Quiero decir básicamente que si tenemos que realizar la fijación de precios, que es algo que en economía desde el punto de vista libertario no es deseable, pero para la necesidad propia del mercado ecuatoriano fue una necesidad, al menos para el año 2011 y 2012, sería recomendable hacerlo bajo técnicas estimativas que permitan un poco conocer cómo va a reaccionar la demanda. Queremos hacer algo sobre la oferta, pero en este caso puntual, desde mi punto de vista particular, creo que el lado de la demanda quedó un poco olvidado. Y estas herramientas propias que tiene el gobierno central a través del INEC sí permitieron descifrar estos hallazgos alrededor de la demanda. Sí, probablemente no son hallazgos
incoherentes o bastante sorpresivos, pero sí generan en la opinión pública una base sólida que puede servir justamente para la implementación de estas regulaciones. Muchas gracias.